En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Desde el año pasado iniciamos una serie de pensamientos acerca de conocer a Dios. Ya llevamos varios momentos hablando, pero es muy pretencioso pensar que alguien conoce a Dios. Por lo menos aproximarnos a la luz de la palabra del Señor para saber quién es Dios. Uno de los temas que se tocarán en las casas para los que van a crecer en su vida espiritual tiene que ver con los atributos de Dios para conocer quién es Dios. Hay atributos que son no transferibles, hay atributos que son transferibles. Cuando el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, los atributos transferibles, muchos de ellos Dios los espera en nuestra vida. Pero el atributo que sobresale sobre todos los atributos es el de la santidad de Dios. Si Dios no es santo, cualquier otro atributo, el de omnipotente, omnisciente, el de cualquier atributo que ustedes van a ir conociendo en las casas, realmente no sabríamos cómo confrontar a un Dios que la santidad es lo que lo hace a Él diferente en todo. Quizás si yo le preguntara a usted cómo cree que es un Dios santo, ¿qué me explicaría? ¿Quién me puede decir? ¿Quién puede decir? Yo le explico quién es un Dios santo, pastor. Totalmente imposible conocerlo. Explicarlo, darlo a entender. Acudimos solamente a la gracia de Dios y al Espíritu Santo que nos dé entendimiento a través de su palabra, porque si Él no se revela como santo, como es lo que es, no entenderíamos nada que es santo. Pero gracias a Dios por la revelación que está en la Biblia, que nos declara que es Dios. Natural. Estoy consciente que uno de los temas más difíciles de hablar en la iglesia es el de la santidad. Porque si Él es santo, ¿qué tenemos que ser nosotros? Santos. Y eso es un tremendo reto, ser santos. Y es lo que queremos avanzar en esa serie que estamos llevando para que entendamos ese principio. Así que no solamente hablar de la santidad de Dios es un tema bien difícil y que la gente normalmente no lo hace o no lo hemos hecho como debemos hacerlo. Otro tema bien difícil es el del infierno. ¿A cuántos les gusta estudiar sobre el infierno? Ese no es un tema que atrae. Un tema de prosperidad, cómo ser rico, cómo viajar, cómo tener placer, cómo tener muchas cosas, eso se atrae. Pero cómo escapar del infierno, eso ya tiene otra. Cómo ser santo, es otra situación que poco gusta, pero no es asunto si nos gusta o no, es que Dios nos dice que el infierno es una realidad. Hay solamente dos lugares cuando terminemos nuestra jornada en la tierra, donde vamos a pasar la eternidad. O en el infierno, o en lo que llamamos el cielo, en la presencia del Señor. Con el Señor o sin el Señor. Y uno decide si va a pasar la eternidad con el Señor o sin el Señor aquí en la tierra. Entonces, a los que quieran profundizar un poquitico, un pasaje de la Biblia para hablar del infierno. Apocalipsis, capítulo 20,
versículos 11 al 15. Pocos versículos, nada más, pero una esencia, un resumen ahí, puede hacer temblar a muchos, porque no hay otro lugar para ir. O vamos al cielo, o vamos al infierno. Yo recuerdo que alguna vez les enseñé o había hablado que muchos piensan que el cielo, cuando uno muera, que va al cielo, o a la ciudad santa, o al paraíso, como quiera llamarlo. Y entonces cuando uno llega a ese lugar, golpea, sale Pedro con sus llaves, que es el que tiene las llaves, como la tradición dice. Y entonces abre y dice, ¿qué quiere? ¿Qué le puedo servir? Dice, no, que vengo para el cielo. ¿Quieres entrar al cielo? Sí. Entonces entra a un salón grande, un gran salón, que tiene pupitres, que tiene papel y tiene lápiz. Y tiene un cuestionario. Hace una serie de preguntas de teología, de filosofía, de experiencia en la vida, de todo lo que tiene que ver con las esferas, la función donde estuvo trabajando. Y si saca 100, va al cielo. Si saca 70, va al purgatorio. Y si menos de 70, al infierno. Dios no va a hacernos un examen de esa manera. ¿Sabe qué va a hacer el Señor? Nos toma la mano y dice algo ahí que dice Cristo, 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 Cristo. Entra. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Cristo es la única esperanza para vivir con Dios. Nada más. Así que espero que estemos conscientes de esto, porque en las casas vamos también a tener tiempo o una estrategia evangelística para hablarle a los vecinos. No va a ser masivo, va a ser más personal, más individual con los vecinos. Hablarle de Cristo, como Jesús lo hizo. Jesús no hizo una campaña evangelística de traigan los pecadores que les voy a predicar. ¿Han encontrado eso en la Biblia? Nunca. ¿Qué hizo? Fue uno por uno. Fue a Pedro, fue a Felipe, fue a Mateo, y uno por uno le estuvo hablando y le dijo, sígame, sígame, y comenzó a hacer discípulos. Jesús comenzó haciendo discípulos, y cuando terminó su jornada en la tierra, antes de regresar a la diestra del Padre, reunió a sus discípulos y le dijo, vayan y hagan lo mismo que yo hice con ustedes, hagan discípulos. Todo discípulo del Señor, todo redimido por la sangre de Jesucristo, tiene un mandato del Señor: hacer discípulos. Ganar a otros para la vida eterna. No es especialista, le dijo a todos. Y toda la iglesia en los primeros siglos, cada uno comenzó a compartir con su vecino, con su amigo, con su familiar, inclusive con su enemigo. Oraba por ellos. Porque la pasión que tenía la iglesia en los primeros años era presentar a Cristo. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Lo dijo el Señor. Fin. Y ese Señor que presentamos, ese Cristo que presentamos, es un Cristo santo. Y Él quiere que como Él es santo, Cristo sí nos pide que como yo he sido santo, sean ustedes santos. Porque el que está en Cristo debe andar como Él anduvo. ¿Anduvo Jesús en santidad? No hay manera de decir que no. Él anduvo en santidad todo el tiempo. Es decir, la santidad significa vivir en obediencia a Dios, al Padre. Eso es santidad. Uno que vive obedeciendo a Dios en todo.
Jesús dijo, no me ha dejado solo el Padre porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Qué hace un discípulo? Hace siempre lo que le agrada a Dios, lo que Dios ha pedido que hagamos. Y eso nos ayuda a ir entendiendo un poquitico, paso a paso, lo que es el concepto de santidad, que es muy desafiante. Como dije antes, hablar de la prosperidad económica, si tuviéramos un seminario acá, cómo hacerse rico sin mucho esfuerzo, ¿cómo cree que estaría este lugar? Había que hacer 5, 6, 8, 10, 15 reuniones y todos los días. Pero como este no es un lugar para prosperidad económica. Hay prosperidad económica cuando uno obedece la palabra. Cuando uno obedece la palabra, Dios lo prospera. Pero es el resultado de ¿qué? De la obediencia. No es el resultado de negociar con Dios. Si usted me hace rico, Señor, yo te doy tanto. No. Cuando damos los diezmos no es para que nos haga ricos. Es simplemente porque Dios lo manda. Bueno, ese es otro tema para otra oportunidad. Recuerden, hermanos, que no hay entierro con trasteo. Si usted está esperando el trasteo de todo lo que ganó, de toda la plata que tiene en el banco, de todas las propiedades que tiene en la tierra, no se las puede llevar cuando termine su jornada. Tiene que dejarlas acá. Desnudo salimos del vientre de la madre, desnudos volveremos. Hay solo una cosa que nos podemos llevar a la eternidad. Es ser como Cristo, transformado como Cristo. Y cuando somos como Cristo, cuando vamos creciendo a su imagen en todo, vamos siendo transformados. Y eso es lo único que nos llevamos de acá, el carácter, la integridad, la obediencia. Porque en el cielo vamos a vivir con un Dios santo. Ese cuadro es el cuadro de la última cena. Eso es pintado por uno de los más grandes pintores que ha existido en el mundo, Leonardo da Vinci, o Da Vinci, como dicen los italianos, Da Vinci. Es un cuadro muy hermoso. La anécdota de la historia del cuadro que pintó Leonardo da Vinci aquí tiene un capítulo muy esencial. Él, como gran pintor, buscaba ser perfeccionista en todo y comenzó a estudiar a la luz de la Biblia. Comenzó a estudiar los rostros, cómo se parecerían cada uno de los discípulos para ponerlos ahí en el cuadro. Y quiso empezar por el lado más difícil, conseguir a alguien que representara a Jesús, que en su rostro se viera su dulzura, su paciencia, su hermosura, su santidad, su nobleza. Él se lo imaginó. Y no podía comenzar la obra porque no encontraba a nadie. Si Leonardo da Vinci estuviera vivo aquí y viniera a escoger a cualquiera de nosotros, ¿quién de ustedes cree que sería el candidato para representar a Jesús? Una buena pregunta, ¿no? Un día cuenta esta anécdota de la historia que él fue a una iglesia de la Reforma y siempre buscaba por todas partes a alguien, y de repente en una de las iglesias
encontró a un joven que estaba consagrado, que el amor fluía por su rostro, por su manera de ser. Lo examinó, habló con él, y cuando estaba convencido, le propuso que le sirviera como modelo para representar a Jesús. Él aceptó, fue a su lugar de trabajo, donde estaba Leonardo trabajando, y comenzó el lienzo y comenzó a dibujar el rostro de Jesús. Y estaba feliz porque ya había encontrado el primer paso. Siguió buscando a otros y les fue fácil encontrar a otros, los otros como Pedro, como Tomás, como Felipe. Bueno, fue fácil para encontrarlo. Rápidamente fue. Pero seguía pensando cómo sería el rostro del traidor. Eso ya es otra cosa. Yo no les digo cuántos de ustedes les gustaría presentar el cuadro del traidor. ¿A cuántos se animarían a decir, yo represento el cuadro del traidor? Nadie. Eso no lo haríamos. Pero él necesitaba a alguien que reflejara el rostro de ese que fue ingrato, que amó antes, pero que ya no amó como amó antes. A ese que traicionó a nuestro Señor y lo entregó por 30 monedas de plata. Un día había mucha gente que le estaba ayudando, de sus amigos. Un día alguien lo llamó y le dijo, maestro, creo que le tengo el candidato. Está en la cárcel y está sentenciado a pena de muerte. Leonardo viajó, llegó a la cárcel, al calabozo, lo examinó y dijo, este es el preciso. Habló con las autoridades para que le permitieran que se lo llevaran, y con guardias y todo, para que no escapara. Y le dijo, estoy terminando una obra. No le dijo a quién estaba representando. Estoy terminando una obra y creo que usted, por lo menos déjenos como historia su rostro en un lienzo que estoy pintando. El hombre aceptó, pues le permitieron unos días de descanso, por lo menos de comer un poquito mejor. Y comenzó David allá en su cuarto, Leonardo da Vinci, en su cuarto a dibujarlo. Y él tenía que estar concentrado como artista. Y después de un rato de estar pintando, oyó un gemido, alguien llorando. Él se turbó y preguntó qué está pasando. Y miró al modelo. Él estaba gimiendo, estaba llorando. No sabía por qué, Leonardo, porque no le ha dicho qué clase de cuadro estaba pintando. Pero le dijo, ¿por qué lloras? El hombre le responde, porque yo estuve aquí años atrás. ¿No me conoces? No, no te conozco. Yo estuve aquí años atrás y en ese lugar tú pintaste mi rostro como el rostro de Jesús. Pero me aparté y me duele que hoy tengo que representar el cuadro del traidor. Cuando leí esa historia hace muchos años, me hizo temblar. Que Dios nos libre de ser hijos de Dios a pasar a ser otra vez hijos del diablo. Y lo único que nos puede librar es vivir en santidad.
Oremos un momento. Inclina tu rostro donde estás y dile al Señor: Señor, líbrame. Quiero serte fiel toda mi vida. Quiero vivir para ti, Señor. Ayúdame, Señor. Recuerden lo que Pablo dijo: el que piense estar firme, mire que no caiga. Las tentaciones vienen por todas partes. Nadie escapa. Jesús también fue tentado en todo. Hubo una diferencia. No cayó. Pero nosotros tenemos pies de barro. Podemos caer. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a serte fieles. Siempre, Señor. A ti sea la gloria, mi Jesús. Amén. Hace 8 días hablé que el apóstol, el profeta Isaías, hizo 3 miradas. Y hablamos de la primera mirada que hizo el profeta. ¿Se acuerdan? Leyendo Isaías capítulo 6, dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas, su vestidura, llenaba el templo, vestiduras santas. Una de las cosas muy hermosas que hay en la Biblia que a veces pasamos por alto. El sumo sacerdote que fue elegido en los días de Moisés tenía que representar, era un representante de ese sumo sacerdote que vendría más tarde y que se menciona en Hebreos. Representa a Jesús, que es el sumo sacerdote. Y una de las características en su vestido, en su manto precioso que tenía, su vestido único, singular, tenía una distinción. Aquí enfrente tenía un letrero que decía: santidad a Jehová. Santidad a Dios. Ojalá que cuando la gente te vea a ti pueda llegar a decir: aquí hay un santo. Que Dios nos ayude. Que podamos tener ese letrero en la frente que diga: santidad al Señor. La primera mirada fue al cielo. Ese fue mi tema hace 8 días. Los serafines que estaban allí proclamaban diciendo: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Aquí tengo que decir una cosa. Cuando unimos esa palabra y entendemos la gloria, dice el profeta Habacuc en Habacuc 2:14, dice: la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. ¿Qué quiere decir la gloria del Señor? La santidad de Dios. En los nuevos cielos y la nueva tierra que vamos a vivir, no habrá sino un camino: santidad nada más. Por eso dice el apóstol San Pablo en Hebreos 12:15, si no me equivoco: sin santidad nadie verá al Señor. Mira a su hermano y dígale: el Señor dice que sin santidad yo no lo podré ver. Ni tú tampoco. La vida cristiana es diferente. Por eso somos santos, porque somos diferentes al mundo. Ya lo leyó mi hermano allá en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 25.
Pueden repasarlo y hay muchos más. Muchos más pasajes que podemos seguir viendo al respecto. Hoy, después de esta larga introducción, pero que es bueno repasar, voy a hablar de la segunda mirada. La segunda mirada de Isaías. Isaías 6, 5 y 7, lo que hablé hace 8 días de Isaías 1 al 4. Una mirada hacia arriba, una mirada para contemplar a Dios, que es santo, por excelencia. Dios dice que habrá camino de santidad, dice en Isaías capítulo 35. Habrá calzada, habrá un camino para que anden los redimidos. Y ese camino se llama santidad. La segunda mirada del profeta dice, cuando vio a Dios en su santidad, ¿qué dijo? Estoy hecho. ¿Sí? Yo cumplo con los requisitos, si Él es santo, yo también soy santo. ¿Qué dijo? ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Que soy muerto. La palabra muerto en hebreo significa que está deshecho, que no hay nada que hacer con él. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas cenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: y aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. La segunda mirada, ¿hacia dónde miró él? Cuando vio la santidad de Dios, miró hacia adentro de sí mismo. Quiero decir que esa no es la conversión de Isaías. Él había sido profeta antes de que el rey Usías muriera. Esas palabras suceden después de que el rey Usías murió. Él había sido un profeta que tenía mucha amistad, según uno descubre la escritura, y un aprecio muy grande por Usías. Pero después de que Usías murió leproso, castigado por el Señor, echado fuera del trono y muere en la forma más miserable, él no entendía esa situación. ¿Por qué moría así? Por eso fue al templo y miró hacia arriba. Pero después de que Dios vio a Dios en su santidad, se miró hacia adentro, dijo: ay de mí. Ay. Si ustedes van conmigo al libro de Isaías, en el capítulo 5, el capítulo anterior. Si ustedes miran, eso nos da una pequeña luz de algo que debemos tener en cuenta. Dice en el capítulo 5, capítulo anterior, dice el verso 8: ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Voy a leer solo unos pasos. El verso 11 dice: ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. Después, en el verso 18 dice: ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como unas coyuntas de carreta. El verso 20: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. El verso 21: ay de los sabios en su propia opinión, en sus propios ojos. El verso 22: ay de los que son valientes para beber vino.
Y está diciendo la verdad. Está viendo la forma como viven los demás y dice, ¡ay! De repente cambia. Ya no habla de los demás, habla de él. Siendo un hombre de Dios. Cambia completamente. Y ya no dice, ¡ay de los! ¡Ay de mí! Es fácil para nosotros ver los defectos de los demás. Y decir, ¡ay de fulano de tal! ¡Ay de fulano de tal! ¡Ay del otro! ¡Ay del otro! Pero Dios quiere que antes de decir ¡ay de los demás! Nos examinemos a nosotros mismos. Y cuando nos examinamos a nosotros mismos, tenemos que gritar y decir, ¡ay de mí! ¡Que estoy muerto! Mis labios no son puros. Y es interesante notar que toca los labios, los labios, los labios, los labios. Esos labios que tú tienes, que yo tengo, no fueron dados para hablar del otro, sino para adorar a Dios. Todas las palabras que yo hago, que de alguna manera, tienen que estar en armonía con la santidad de Dios, con la grandeza de Dios. Porque de la abundancia del corazón hablan la boca, los labios. Cuando nos damos cuenta de eso, es una mirada necesaria. No solo saber que estamos frente a un Dios santo, sino que Él pide que nuestra vida también sea santa. Por eso digo que estos mensajes no nos hacen saltar. Nadie está diciendo amén, aleluya, pastor, qué bueno, siga, pastor. Nadie dice nada. Porque nos toca a nosotros. Amén, amén. Digamos todos amén. Porque me tocó a mí. Cuando diga amén dice, me tocó a mí. Y por eso diga amén. Amén. Porque me tocó a mí. Hermanos, que Dios nos ayude a entender este pasaje. Es similar, voy a mencionar algunas personas, por ejemplo. Voy a mencionar algunos de los hombres de Dios que han estado en la historia y que están en la Biblia. Primero voy a hablar de los discípulos del Señor. En el libro de Lucas, del Evangelio de San Lucas, hablemos del Señor, de ellos, aquellos que gritaron también algo similar. En el Lucas capítulo 5, que habla de la pesca milagrosa, dice que, en resumen de ese pasaje, los discípulos habían estado pescando toda la noche, pero no habían pescado nada. La multitud estaba ahí, había los que trabajaban y los que estaban mirando. Y esos que estaban mirando, la multitud, había oído hablar del Señor y llegaron para que el Señor les hablara, para que les predicara, para que les enseñara la palabra. Y los sanara y les ayudara. Se acercaron y el Señor le dijo a Pedro, présteme una de sus barcas y yo voy a hablarle a este pueblo. Después de que les habló, dice la Escritura, que les dijo, bogen mar adentro. Y cuando estaban mar adentro, le dijo el Señor Jesús, tiren su red a su derecha. ¿Y recuerdan lo que pasó? Yo me imagino que Pedro, que era un experto pescador, sabía
lo difícil que era pescar, porque había pasado toda la noche, era hábil en la pesca. Y Jesús no era pescador. Jesús tan solo era un maestro, un rabino que aparecía en ese momento. ¿Cuántas cosas pensó Pedro dentro que por alguna circunstancia no le dijo nada al Señor? Simplemente le obedeció y tiró la red. Y la red salió llena de peces. De tal manera que cuando quisieron meter los peces en su barca, se hundía y tuvieron que llamar a otros para que les ayudaran, para compartir la pesca. Y cuando vio eso, Pedro dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor. Es como si hubiera dicho, como dijo Isaías, ¡ay de mí! Estoy frente a un hombre que es diferente a todos. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué dijo Isaías? Que era pecador, que era de labios inmundos. Este también dijo lo mismo, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Uno no puede contemplar a un Dios santo y no temblar y no llenarse de temor para no ofenderlo. Ese es un ejemplo con los discípulos. Pero también otro personaje muy interesante es Pablo. En el capítulo 7 de Romanos hay una historia muy interesante de Pablo en Romanos. Del 7 al 23, voy a leerlo en la palabra. Voy a leerlo, del capítulo 7, versículos 7 al 23. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Yo no conocía el pecado sino por la ley. Él sabía que era pecador porque la función de la ley de Dios, los 10 mandamientos, no es mostrarnos el camino de salvación, sino mostrarnos lo que somos nosotros. Los 10 mandamientos son escritos por Dios para mostrar la realidad del ser humano. Por eso Pablo dice en este pasaje que estamos leyendo, el capítulo 7, dice, en ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Dónde está eso? En los 10 mandamientos. No codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Si la ley no dijera no codiciarás, nadie sería culpado por codiciar. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. No le hacía caso a los mandamientos del Señor. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Él no fue pecador porque el mensaje, porque el mandamiento lo decía. Solamente el mandamiento reveló lo que él era. Verso 10. Hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa. Otra vez la palabra santa. Esos 10 mandamientos son ¿qué? Santos, santos, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso. Cuando estudiamos con seriedad los 10 mandamientos, nos damos cuenta que los 10 mandamientos no fue escrito para el pueblo de Israel allá en el desierto de Sinaí, en el monte Sinaí. Fue escrito para ti y para mí.
Verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco hago. ¿Alguien le ha pasado así? Que hay cosas que no quiere hacer. ¿Y qué? Y las hace. Y hay cosas que quiere hacer y no puede. Esa es la confesión. Pablo no está hablando de su conversión. Está hablando de su procedimiento, su proceso de crecimiento en el Señor. Tiene que crecer. Pablo lo reconoce. Explicándole a los hermanos de Roma en esta epístola. Luego sigue diciendo, y si lo que no quiero, verso 16, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Todos tenemos pies de barro. Verso 18. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ese hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hay una lucha en nosotros. No quiero pecar, pero soy arrastrado y lucho. Pablo lo dice en Gálatas capítulo 5. Cuando habla de la lucha entre la carne y el espíritu. Verso 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Quiero hacer lo que Dios quiere. Pero veo una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y escuche lo que dice. Miserable de mí. Algo similar a lo que dijo Isaías. Lo que dijo Pedro. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este peso de muerte? Y la única esperanza que encontró Pablo fue que, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y ustedes pueden seguir leyendo el capítulo 8, nos habla de la victoria que él tiene. Ahí termina el capítulo 7. Capítulo 8 comienza a decir, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Como cristianos, tenemos dos alternativas. Uno, andar conforme a los deseos de la carne. Otra, andar conforme a los deseos del Espíritu de Dios. Y a eso nos llama el Señor. Hermanos míos, sé que vivir la vida cristiana no es fácil, sino es el Espíritu de Dios que está en nosotros. Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Dios quiere que tú digas, yo soy testigo que el poder de Dios está en mí y por eso vivo para agradar a Dios. No pienses agradar a Dios de la carne, en su naturaleza humana. Si no es por el Espíritu de Dios, estamos perdidos. Tenemos que decir como Isaías, ¡ay de mí! Que estoy muerto. Que siendo hombre de labios inmundos, habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ver a Dios en su santidad toca nuestro corazón y nos hace temblar, así como los quiciales del templo temblaron, así como la tierra tembló cuando Jesús murió, cuando el santo murió.
Dios, ayúdanos. Déjeme seguir con el tema aquí porque es interesante. En el verso 6 y 7, Dios viene con la respuesta a esa mirada interior. Voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. En Dios hay esperanza. El Dios Santo envía a su Hijo Jesús, como ese serafín vino a la vida de Isaías para traer perdón, para traer pureza y limpieza. Este es un cuadro de algo que yo mencioné. Tengo que hacer referencia a lo que he mencionado recientemente, porque todo está concatenado. El 31 de diciembre por la noche, el culto de fin de año, algunos de ustedes estuvieron presentes, otros no pudieron venir. Yo hablé de la copa de la ira de Dios. No voy a hablar de la cena, que había 4 copas y por las promesas que Dios había hecho, sino la 5ª copa. Después de que Jesús hizo la partida de la copa, allá la copa de la redención, allá en el cenáculo que vimos, fue a Getsemaní. Y estando en Getsemaní, por 3 oportunidades Jesús dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. 3 veces oró. La tercera, sus vasos sanguíneos reventaron y sudó como grandes gotas de sangre. ¿Por qué el Señor le decía? ¿Por qué Jesús le decía a su Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa? ¿Qué tenía la copa? La copa era la copa del pecado tuyo y el mío. Y sobre tu pecado y el mío, la ira de Dios está. Por eso Jesús oró con agonía. Tuvo que enviarle hasta un ángel para fortalecerlo. Y cuando ya supo Jesús, cuando vio la copa, que estaba llena de pecado, era la copa de la ira de Dios que se derrama sobre el pecado. Como dice Apocalipsis, léanse las 7 copas de la ira de Dios que están en Apocalipsis, capítulo 6 en adelante. Cuando el Padre le dijo: hijo, no, tienes que tomarla por mi pueblo, por aquellos que me van a amar por tu mensaje, por aquellos por los cuales viniste a la tierra. Jesús dijo: levantados, vamos de aquí, le dijo a sus discípulos, el que me entrega ya llega. Y conocemos toda la historia de la crucifixión. Estando Jesús en la cruz, vino un momento en que no solamente las tinieblas cubrieron la tierra. Eso está narrado en Mateo capítulo 27. Las tinieblas cubrieron la tierra. El sol se oscureció en pleno mediodía, a las 12 del día. Las tinieblas duraron por 3 horas. Llegó un momento en ese grito, en la oscuridad, porque las tinieblas se han rodeado la tierra. Nadie podía ver el rostro del Señor. Y Jesús gritó diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué volteas tu rostro y no quieres verme? ¿Sabes por qué? Porque Dios es limpio de ojos para ver el pecado.
Y Jesús pagó en su cuerpo la ira de Dios y tomó toda la copa de la ira de Dios y se hizo pecado por ti y por mí y pagó nuestra culpabilidad. Jesús derramó la última gota de su sangre completamente, bebiendo toda la ira que te correspondía a ti y a mí. ¿Por qué estamos hablando de un Dios santo? No es fácil hablar de un Dios santo, pero esa es la verdad. Jesús bebió la copa por ti y por mí. Por eso Dios te pide que vivas una vida santa, porque ya Jesús tomó la copa de la ira en tu lugar. Hay en la tierra muchos que todavía no han entregado su vida a Jesucristo. Y ellos tendrán que beber de la copa de la ira de Dios, porque Jesús la vivió por ti y por mí, que ya tenemos a Jesús. Pero aquellos que han rechazado a Jesús tendrán que beberla a ellas. Y por eso tendrán que ir al infierno. Hermanos, concepto de la santidad de Dios, o el pensar en la santidad de Dios, está llena del amor de Dios. Amor por ti, amor por mí. Porque por amor a ti y a mí, para que tú y yo no bebiéramos la copa de la ira de Dios, por amor Jesús la vivió, la bebió y murió por ti y por mí. Hermanos míos, gracias a Dios, gracias a Jesús por dar su vida por nosotros, por beber la copa y hoy ser libres. Hermanos míos, no basta con mirar a Dios que es santo, tenemos que mirar dentro de nosotros que somos pecadores. Y así como Dios proveyó el medio para que Isaías, en esa visión que tuvo, entendiera la importancia de que su pecado fuera perdonado, que el ángel serafín tomó con unas tenazas el carbón encendido y lo puso sobre sus labios. Interesante, sobre sus labios, no en el corazón, en los labios, porque de la abundancia del corazón habla la boca, los labios se abren. Hermanos míos, Jesús, al morir en la cruz del Calvario, bebió la copa de la ira de Dios. Ahora quiere que tus labios alaben al Señor. Que tus labios no tengan sino un solo propósito en la vida: alabar a Dios, hablar lo que es agradable, vivir como Él quiere. Somos santos porque somos diferentes al mundo. Al mundo no le importa este mensaje, quiere vivir por su lado. Nosotros queremos vivir, anhelamos vivir, deseamos vivir, pedimos al Señor que nos ayude a vivir en santidad, porque nuestros pecados han sido perdonados. Señor, te damos gracias. Permítenos seguir viviendo una vida que te agrade a ti, Señor mío. Permítenos verte sentado en el trono, alto y sublime. El hombre no reina, tú reinas, Señor mío. Y tú eres nuestro Dios, que eres santo. Por eso los 4 seres vivientes también decían: santo, santo, santo al que está sentado en el trono y al Cordero. Aleluya, Señor. Te amamos, Jesús. Que podamos exhalar el perfume de tu santidad en cualquier lugar donde nos encontremos. Y que podamos orar por aquellos que no te conocen, o habiéndote conocido, no viven en tus caminos, Señor mío.
Señor, oramos por aquellos que toman otra senda, Señor mío, habiéndote conocido. Tráelos, Señor, tráelos. Que haya arrepentimiento en sus vidas y vengan a tus pies y juntos te adoremos, Señor. A ti sea la gloria. La tierra será llena de tu gloria, de tu santidad, como las aguas cubren el mar. El universo entero proclamará tu santidad, Señor. El universo entero lo creaste para reflejar tu gloria, tu santidad. Los cielos cuentan tu gloria. Los cielos cuentan tu santidad. Eres diferente, eres distinto, eres único. Te adoramos, Jesús. Amén. En su nombre, Señor.